permíteme contarte una historia que va a cambiar tu perspectiva sobre la familia, el sacrificio y las consecuencias de la ingratitud. Soy un hombre de 71 años que construyó una fortuna de millones mientras criaba solo a su nieta, y ella nunca lo supo. Ahora que me quedan pocos meses de vida, acabo de tomar la decisión más importante. Ella no verá ni un centavo de ese dinero. Pero antes de juzgarme, escucha mi historia completa. Me llamo Esteban Herrera. Durante década y media fui todo para mi nieta Valentina, su abuelo, su padre y su madre. La recibí en mi hogar cuando apenas tenía 3 años de edad, y la acompañé hasta el día de su graduación escolar a los 18. Le entregué cada partícula de mi amor, cada segundo de mi tiempo, cada peso que pude ganar trabajando, y mi existencia entera giró alrededor de su bienestar. Sin embargo, cuando finalmente se marchó de casa tras obtener su diploma, lo hizo sin despedirse siquiera. Han transcurrido 2 años desde entonces y me trata como si fuera un completo desconocido. Lo que esta joven jamás imaginó es que durante todo este tiempo, mientras ella creía que su abuelo era simplemente un pensionado viviendo de un modesto retiro, yo estuve edificando un imperio de propiedades que hoy alcanza un valor superior a los $5 millones. Cada inversión, cada decisión financiera, cada esfuerzo económico lo realicé pensando en entregarle el mejor futuro posible. Pero su indiferencia le ha costado la oportunidad más grande de su existencia. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te enseñará algo fundamental sobre el valor de la gratitud, el peso del sacrificio y cómo nuestras decisiones tienen consecuencias que nunca imaginamos. Y si esta historia te toca el corazón, déjame saber desde qué rincón del mundo me escuchas, porque quiero saber si esta realidad de abuelos abandonados existe en todas partes. Para comprender bien esta historia, necesito llevarte 18 años atrás, cuando todo comenzó. En aquel entonces acababa de cumplir 53 años y la vida me había golpeado duramente. Mi esposa Carmen había fallecido después de una batalla de 2 años contra el cáncer que nos dejó destruidos tanto emocional como económicamente. Los gastos médicos, las terapias experimentales, los tratamientos alternativos que probamos, desesperadamente habían consumido cada centavo de los ahorros que habíamos acumulado durante toda nuestra vida juntos. Yo trabajaba como supervisor en una manufactura textil, una posición que había ocupado durante 25 años. Era un empleo estable pero nunca bien pagado. Mi hijo Diego había asumido responsabilidades de adulto demasiado pronto. A los 28 años ya estaba casado con una mujer llamada Patricia, y juntos tenían una pequeña hija, mi nieta Valentina, quien era la alegría de mi vida. Diego se ganaba la vida como mecánico en un modesto taller automotriz. Sus ingresos apenas alcanzaban para subsistir, pero Patricia era una mujer con ambiciones que superaban lo que él podía proveer. La pareja habitaba en un apartamento alquilado en un vecindario de clase trabajadora, y Patricia se quejaba constantemente de que no tenían recursos para mudarse a un mejor lugar, para comprar ropa de marcas reconocidas, para darle a Valentina las cosas que ella consideraba que su hija merecía. Las discusiones entre Diego y Patricia se intensificaron progresivamente, volviéndose cada vez más frecuentes y violentas. Valentina, que apenas contaba con 3 años de edad, presenciaba estas confrontaciones terribles donde sus padres se gritaban insultos, se empujaban, dejándole cicatrices emocionales. Era una niña extraordinariamente sensible e inteligente que absorbía toda esa tensión familiar como una esponja pequeña.
Una noche de diciembre que jamás olvidaré, Diego apareció en mi puerta desesperado, sosteniendo la mano de Valentina. La pequeña tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Las palabras de mi hijo me partieron el corazón. Patricia se había marchado. Había decidido que ya no soportaba más esa vida y se mudaría con su hermana a Buenos Aires, sin saber cuándo regresaría. Y lo peor, había dejado a Valentina atrás, diciendo que necesitaba tiempo para acomodarse, encontrar empleo, organizar su nueva existencia y que cuando estuviera establecida vendría por su hija. Mi nieta me miraba con esos ojos enormes llenos de tristeza, sin comprender por qué su mamá la había abandonado. Diego se quedó esa noche en mi casa. Acosté a Valentina en la habitación de huéspedes, la misma donde su papá había dormido cuando era pequeño. La arropé con cariño, le narré un cuento infantil, le canté una canción de cuna que solía cantarle a Diego cuando era niño. Con su vocecita asustada me preguntó si su mamá regresaría al día siguiente. Le respondí con honestidad que no lo sabía, pero que su abuelo la cuidaría mientras ella no estuviera. Y aunque le dije que su papá también la cuidaría, yo ya presentía que las cosas no serían tan simples. Al día siguiente, mientras Valentina jugaba en el patio, Diego y yo tuvimos una conversación que cambiaría mi vida para siempre. Mi hijo me explicó su situación imposible. No podía cuidar a Valentina y trabajar simultáneamente. Su horario en el taller era de 7 de la mañana a 7 de la noche, 6 días a la semana. No tenía con quién dejar a la niña, y las guarderías costaban una fortuna que él simplemente no podía pagar. Con su salario apenas cubría el alquiler de su apartamento y la comida básica. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Le dije a Diego que me jubilaría anticipadamente y me haría cargo de Valentina. Él me miró como si le hubiera propuesto algo imposible, recordándome que yo necesitaba mi salario. Pero le expliqué que aunque mi jubilación no sería generosa, sería suficiente para que Valentina y yo viviéramos. Y cuando Patricia regresara, o cuando él pudiera organizarse mejor, veríamos cómo continuar. Así fue como a los 53 años tomé la decisión de jubilarme anticipadamente, aceptando todos los descuentos que eso implicaba, para poder cuidar a mi nieta de 3 años que había sido abandonada por su madre. Los primeros meses fueron los más desafiantes de mi existencia. Yo no sabía absolutamente nada sobre criar a una niña pequeña. No sabía peinarla apropiadamente. No sabía cocinar comidas adecuadas para niños. No sabía cómo consolarla cuando lloraba extrañando a su mamá. Carmen siempre había sido quien se ocupaba de esas tareas cuando Diego era pequeño. Pero aprendí. Dios mío, ¿cómo aprendí? Aprendí a hacer colitas y trenzas. Aprendí a preparar papillas nutritivas y purés. Aprendí a leer cuentos con voces divertidas que la hacían reír. Aprendí a inventar juegos creativos. Aprendí a secar lágrimas y curar rodillas raspadas. Me transformé en madre y padre simultáneamente. Valentina era una niña extraordinaria, inteligente, curiosa, cariñosa, pero también profundamente necesitada de afecto y atención. Durante los primeros meses lloraba todas las noches pidiendo a su mamá. Yo le decía que no sabía cuándo regresaría, pero que mientras ella no estuviera, su abuelo la cuidaría como lo haría ella. Durante ese primer año, Patricia llamaba aproximadamente una vez al mes. Hablaba apenas 5 minutos con Valentina. Le prometía que pronto vendría a buscarla. Le decía que le compraría juguetes. Después de cada llamada, Valentina se entristecía durante días, esperando que su mamá apareciera. Pero Patricia nunca cumplía sus promesas. Diego venía los fines de semana a ver a su hija. Jugaba con ella, la llevaba a la plaza, le compraba helado, pero era evidente que él también estaba perdido.
sin saber cómo ser padre soltero, sin saber cómo llenar el vacío que había dejado Patricia. Al final de cada visita, cuando Diego se marchaba, Valentina lloraba preguntando por qué su papá también se iba. Cuando Valentina cumplió 5 años, Patricia llamó con noticias que cambiarían todo. Había iniciado una relación con un hombre que tenía un hijo adolescente. Estaba intentando formar una nueva familia, y no era el momento adecuado para que Valentina fuera a vivir con ella. Me pidió que esperara otro año. Siempre era otro año. Siempre más tiempo de espera. Mientras tanto, yo me había convertido en absolutamente todo para Valentina. Era su abuelo cuando jugábamos en el patio. Era su papá cuando tenía que hablar con las maestras del jardín. Era su mamá cuando la peinaba para la escuela. Cuando curaba sus heridas. Cuando la consolaba en sus tristezas. Los gastos de criar a una niña resultaron ser mucho más elevados de lo que había calculado. Ropa que había que reemplazar constantemente porque crecía, zapatos nuevos cada temporada, útiles escolares, consultas médicas, dentista, actividades extraescolares. Mi jubilación apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Tenía que hacer verdaderos milagros financieros para que a Valentina no le faltara nada. Fue entonces cuando tomé mi primera decisión financiera importante en esta nueva vida. Vendí el automóvil que había comprado con tanto esfuerzo años atrás. Era un vehículo usado, pero en buen estado que me daba cierta independencia. Con ese dinero abrí una cuenta de ahorros exclusivamente para los gastos de Valentina. También comencé a realizar trabajos adicionales los fines de semana. Pintaba casas, arreglaba jardines, hacía pequeñas reparaciones domésticas. Todo el dinero que ganaba con esos trabajos extras iba directamente a la cuenta de Valentina. Quería que ella tuviera la mejor educación posible, las mejores oportunidades, todo aquello que yo no había podido darle a mi propio hijo. Cuando Valentina ingresó a 1er grado, yo era el único abuelo que asistía a las reuniones de padres. Al principio me sentía incómodo, rodeado de madres jóvenes y padres de mi edad que venían acompañados de sus esposas, pero las maestras siempre me elogiaban, diciéndome que Valentina era una niña excepcional y que se notaba que venía de una familia que la amaba mucho. Pero mientras las maestras hablaban de una familia que la ama mucho, la realidad era que esa familia consistía básicamente en mí solo. Diego seguía viniendo los fines de semana, pero cada vez más esporádicamente. A veces pasaban 2 semanas sin que apareciera. Otras veces llamaba para cancelar la visita porque tenía que trabajar horas extras o porque había quedado con amigos. La verdad era que Diego había rehecho su vida. Había conocido a una mujer divorciada llamada Sandra, que tenía 2 hijos adolescentes. Estaba tan ocupado intentando formar una nueva familia que se había olvidado de la familia que ya tenía. Sus visitas a Valentina se volvieron más cortas, más distantes, más formales. Cuando Valentina tenía 7 años, Patricia volvió a llamar, esta vez para anunciar que se había casado y que estaba embarazada. Me dijo que ahora sí tenía una casa propia, un marido que la mantenía y que podría cuidar bien a Valentina. Prometió que en unos meses, cuando naciera el bebé y se acomodara, vendría a buscarla. Esa llamada me destrozó el corazón, no porque no quisiera que Valentina estuviera con su madre, sino porque sabía que después de 4 años yo me había convertido en la figura principal en la vida de mi nieta. Era yo quien conocía sus miedos, sus sueños, sus peculiaridades. Era yo quien sabía que detestaba las zanahorias, que tenía pesadillas cuando veía películas de terror, que se mordía las uñas cuando estaba nerviosa.
Le conté a Valentina sobre la llamada de su mamá. Su reacción me sorprendió profundamente. En lugar de alegrarse, se puso a llorar. Me dijo que no quería irse, que quería quedarse conmigo. Cuando le pregunté por qué no quería ir con su mamá, me respondió algo que me marcó para siempre. Porque vos sos mi familia, abuelo. Vos me cuidás, vos sabés lo que me gusta, vos me ayudás con las tareas, vos me lees cuentos. Mamá es como una desconocida. Tenía razón. Patricia se había perdido los años más cruciales de la infancia de su hija. Se había perdido los primeros dientes que se caían, las primeras palabras que aprendía a leer, los primeros dibujos que hacía en la escuela. Pasaron los meses y Patricia no apareció. Nació su bebé, un varón, y aparentemente estaba demasiado ocupada con su nueva maternidad como para ocuparse de su primera hija. Las llamadas se volvieron más esporádicas, más cortas, más llenas de excusas. Mientras tanto, yo seguía haciendo absolutamente todo por Valentina. La llevaba al colegio todas las mañanas, la recogía todas las tardes, la ayudaba con sus tareas escolares, la acompañaba a sus actividades extraescolares que había empezado. Danza los martes, inglés los jueves, natación los sábados. Para pagar todas esas actividades, tuve que volverme más creativo con el dinero. Empecé a comprar y vender artículos pequeños, herramientas usadas, electrodomésticos, muebles. Compraba barato las cosas que la gente ya no necesitaba. Las arreglaba, las limpiaba y las vendía con una pequeña ganancia. Todo ese dinero extra se destinaba a los gastos de Valentina. También comencé a estudiar sobre inversiones en la biblioteca pública. Pedí prestados libros sobre finanzas personales, sobre el mercado inmobiliario, sobre cómo hacer crecer el capital. No tenía mucho dinero, pero tenía tiempo y determinación para aprender. Empecé a hacer inversiones pequeñas, pero inteligentes. Compraba terrenos económicos en las afueras de la ciudad. Adquiría casas antiguas que necesitaban reparación. Con los trabajos de fin de semana y las pequeñas inversiones, logré aumentar considerablemente mis ingresos. Pero Valentina no se daba cuenta de nada. Para ella, yo seguía siendo simplemente el abuelo jubilado que vivía de su pensión. Quería que fuera así. No quería que una niña se preocupara por temas financieros. Cuando Valentina cumplió 8 años, organicé una fiesta grandiosa en casa. Invité a todos sus compañeros de clase. Contraté una animadora profesional. Compré una torta hermosa. Decoré todo el patio con globos y guirnaldas. Valentina estaba radiante de felicidad. Era la primera vez que tenía una verdadera fiesta de cumpleaños. Con amigos, con juegos, con todo lo que una niña puede soñar. Patricia llamó el día del cumpleaños, 5 minutos antes de que llegaran los invitados, disculpándose por no poder estar presente porque el bebé tenía fiebre y no podía viajar. Prometió que el regalo de Valentina llegaría por correo. El regalo nunca llegó. Esa noche, después de que todos se fueron y Valentina se durmió agotada pero feliz, me quedé sentado en el patio mirando los restos de la fiesta. Globos desinflados, platos desechables, servilletas arrugadas. Pero también recordaba la expresión de felicidad que había tenido Valentina durante toda la tarde. Valía la pena. Todo valía la pena por esa sonrisa. Cuando Valentina entró a 4º grado, las maestras me convocaron para una reunión especial. Me informaron que Valentina era una alumna excepcional, con un coeficiente intelectual muy elevado y una facilidad notable para las matemáticas y las ciencias. Me recomendaron inscribirla en el programa para alumnos superdotados. El programa era en un colegio privado, extremadamente costoso. La inscripción costaba una fortuna, y la cuota mensual
Era el doble de lo que yo ganaba con mi jubilación. Pero no dudé ni un segundo. Les dije que la inscribieran, que yo me encargaría de conseguir el dinero. Esa noche hice cálculos cuidadosos. Para pagar el colegio de Valentina, iba a tener que vender una de las casitas que había comprado para remodelar. Era mi primera inversión importante, la que más trabajo me había costado renovar. Pero la vendí sin dudarlo. La educación de Valentina era más importante que cualquier inversión material. El día que llevé a Valentina al colegio nuevo, ella estaba nerviosa, pero emocionada. Era una institución hermosa, con jardines extensos, aulas modernas, laboratorios de ciencias completamente equipados, una biblioteca enorme. Me preguntó si estaba seguro de que podía estudiar allí, que parecía muy caro. Le respondí que ella podía estudiar donde quisiera, que su abuelo se encargaría del resto. No le dije que para pagar ese colegio yo tendría que trabajar el doble, que tendría que hacer sacrificios que ella ni siquiera imaginaba. En el colegio nuevo, Valentina floreció completamente. Sus calificaciones eran excelentes. Participaba en competencias de matemáticas y ciencias. Tenía nuevos amigos, nuevos intereses. Los fines de semana me contaba entusiasmada todo lo que había aprendido durante la semana. Que las estrellas son soles que están muy lejos. Que el agua puede existir en 3 estados diferentes. Su curiosidad y su inteligencia me llenaban de orgullo inmenso. Pero también me llenaban de preocupación económica. El colegio era solo el comienzo. También había libros especializados, excursiones educativas, proyectos de ciencias que requerían materiales costosos, uniformes, actividades extracurriculares adicionales. Cada mes había una nueva cuenta que pagar. Para cubrir todos esos gastos, intensifiqué mis actividades de fin de semana. Ahora no solo compraba y vendía artículos, sino que también ofrecía servicios de pequeñas remodelaciones. Pintaba casas completas, arreglaba techos, instalaba cerámicos, podaba jardines. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer los sábados y domingos para que a Valentina no le faltara absolutamente nada durante la semana. Los años siguientes fueron los más intensos y también los más hermosos de mi vida. Valentina crecía, se volvía más inteligente, más independiente, más comunicativa. Llegaba del colegio con 1000 historias que contarme, con preguntas complicadas que yo tenía que investigar para poder responderle, con proyectos ambiciosos que requerían mi ayuda constante. Para cuando Valentina cumplió 12 años, yo había logrado expandir considerablemente mis inversiones inmobiliarias. Tenía 3 casitas que alquilaba regularmente, 2 terrenos en zonas que se estaban desarrollando rápidamente, y había comenzado a comprar departamentos pequeños que renovaba y vendía con ganancia. Todo de manera muy discreta, sin llamar la atención, sin que Valentina se diera cuenta de la magnitud de mis actividades financieras. Cuando Valentina cumplió 13 años y entró a la secundaria, decidí hacerle el regalo más grande hasta ese momento. Le compré una computadora nueva de última generación, con todos los programas que necesitaba para sus estudios. Era una inversión enorme para mí, pero sabía que esa computadora le abriría un mundo de posibilidades educativas. Cuando vio la computadora, me preguntó preocupada cómo había podido pagarla, que debía haber costado muchísimo dinero. Le dije que no se preocupara, que su abuelo hacía trabajitos extra para poder darle las cosas que necesitaba. No le conté que para comprar esa computadora había tenido que vender el último recuerdo que me quedaba de Carmen, sus joyas de matrimonio. Los años de la secundaria fueron los más desafiantes. Valentina era una adolescente brillante, pero también rebelde, cuestionadora, llena de energía desbordante. Tenía opiniones firmes sobre absolutamente todo.
Discutía conmigo sobre política, sobre religión, sobre la vida en general. A veces nuestras conversaciones se volvían acaloradas, pero yo disfrutaba cada minuto. Era emocionante ver cómo su mente se desarrollaba, cómo formaba sus propias ideas independientes. Durante los últimos años de la secundaria, mis inversiones inmobiliarias habían crecido exponencialmente. La ciudad se había expandido hacia las zonas donde yo había comprado terrenos años atrás. Esos terrenos que había pagado centavos ahora valían fortunas considerables. Las casitas que alquilaba estaban en barrios que se habían revalorizado significativamente, sin hacer ruido, sin alardear, sin que nadie lo supiera. Me había convertido en un hombre muy rico. Pero seguía viviendo de la misma manera simple, en la misma casa modesta, con la misma ropa sencilla. Todo el dinero que ganaba lo reinvertía o lo ahorraba pensando exclusivamente en el futuro de Valentina. Quería que cuando se graduara del colegio tuviera todas las opciones del mundo. Estudiar en la mejor universidad, viajar, conocer el mundo, hacer lo que se le antojara sin preocupaciones económicas. El último año de secundaria fue agridulce para mí. Por un lado, estaba orgullosísimo de ver cómo Valentina se había convertido en una joven brillante, segura de sí misma, con metas claras. Por otro lado, sabía que se acercaba el momento en que ella querría independizarse, hacer su propia vida, alejarse del abuelo que había sido su mundo durante 15 años. Un día me dijo que cuando terminara el colegio quería irse a estudiar ingeniería a Buenos Aires, a 400 kilómetros de nuestra ciudad. Si Valentina se iba ya, la vería muy poco, pero era su sueño, y yo había dedicado mi vida entera a hacer realidad los sueños de mi nieta. Le dije que perfecto, que averiguaríamos todo lo que necesitaba para inscribirse, que su abuelo la apoyaría en absolutamente todo. Los últimos meses, antes de su graduación, fueron intensos. Valentina estaba llena de expectativas sobre su futuro, sobre la universidad, sobre la vida independiente que la esperaba. Hablaba constantemente de los amigos que haría en Buenos Aires, de las clases que tomaría, de las oportunidades profesionales que tendría después de graduarse. También noté cambios preocupantes en la actitud de Valentina hacia mí. Empezó a recibir visitas de compañeros del colegio que nunca había traído a casa, chicos y chicas de familias acomodadas, con ropa cara, con celulares de última generación, que llegaban en autos importados. Cuando venían a estudiar, yo notaba cómo miraban nuestros muebles sencillos, nuestra decoración modesta, nuestra casa pequeña pero limpia. Escuché a Valentina diciéndole a una de sus compañeras, con cierta vergüenza en la voz, que su abuelo era jubilado y no tenía mucho dinero, explicando por qué no teníamos una televisión de pantalla plana nueva. Esa conversación me dolió profundamente. Me di cuenta de que Valentina se estaba avergonzando de nuestra vida sencilla. Los nuevos amigos del colegio privado le estaban mostrando un mundo de lujos que nosotros no teníamos en casa. La noche de la fiesta de graduación, Valentina estaba hermosa con el vestido nuevo que le había comprado. Cuando la vi bajar las escaleras lista para irse, se me llenaron los ojos de lágrimas. Ya no era la pequeña de 3 años que había llegado a mi casa llorando por su mamá. Era una mujer joven, lista para conquistar el mundo. Me abrazó y me agradeció por todo, por criarla, por cuidarla, por darle todo lo que necesitó. Me dijo que no sabía qué hubiera sido de ella sin mí. Esa noche no pude dormir, recordando todos los momentos que habíamos compartido durante 15 años. Al día siguiente de la graduación, Valentina parecía diferente, más distante, más pensativa. Durante las siguientes semanas, mientras preparábamos su viaje a Buenos Aires,
Noté que estaba cada vez más callada conmigo. Respondía con monosílabos. Pasaba mucho tiempo encerrada en su cuarto. Hablaba por teléfono en voz baja con sus amigos. La noche antes de su viaje, preparé una cena especial con todas sus comidas favoritas. Quería que nuestra última cena juntos fuera memorable. Durante la cena, Valentina me dijo algo que sonó como una advertencia. Que estaba agradecida por todo lo que había hecho, pero que ahora comenzaría una nueva etapa. Conocería gente nueva, tendría experiencias nuevas, y que cambiaría. Me dijo que capaz no sería la misma Valentina que yo había conocido todos estos años. Al día siguiente, la llevé a la estación de ómnibus. Valentina estaba inquieta, ansiosa por irse. Miraba constantemente el reloj. Miraba hacia la calle. Miraba todo excepto a mí. Cuando anunciaron el abordaje, me abrazó rápido, me dio un beso en la mejilla y me prometió que me llamaría cuando llegara. Después tomó sus maletas y se subió al ómnibus sin mirar atrás. Me quedé parado en la estación hasta que el vehículo desapareció en el horizonte. Por primera vez en 15 años, volví a casa completamente solo. La casa estaba silenciosa, vacía, llena de recuerdos, pero sin la energía vital que Valentina le daba todos los días. Durante las primeras semanas, Valentina me llamaba 2 veces por semana, contándome sobre sus clases y sus compañeros. Pero las llamadas duraban cada vez menos tiempo. Siempre había una razón para terminar la conversación rápidamente. Después de 2 meses, las llamadas se redujeron a 1 por semana. Después de 3 meses, 1 cada 10 días. Después de 6 meses, Valentina solo me llamaba cuando necesitaba dinero extra para algún gasto imprevisto. Cada pedido de dinero lo cumplía inmediatamente, sin preguntas, sin reproches. Pero me dolía que nuestras conversaciones se hubieran reducido a transacciones financieras. Ya no me contaba sobre sus clases. Ya no me preguntaba cómo estaba yo. Ya no parecía interesada en mantener una relación afectiva conmigo. Cuando se acercaron las primeras vacaciones, esperé ansiosamente que Valentina anunciara que venía a visitarme. Habían pasado 6 meses sin verla, pero cuando le pregunté sobre sus planes, me dijo que se quedaría en Buenos Aires porque había conseguido un trabajo de verano para ganar experiencia. Pasé esas vacaciones solo en casa, esperando llamadas que llegaban cada vez menos frecuentemente. Las llamadas se volvieron aún más esporádicas. Cuando yo la llamaba, siempre tenía prisa. Estaba en la biblioteca, tenía clase, había salido con sus amigas. Un día llamé a la residencia estudiantil para preguntar cómo estaba. La administradora me dijo que Valentina era muy popular, siempre rodeada de amigos, perfectamente adaptada. Me alegré por ella, pero también sentí una punzada de tristeza. Era como si hubiera construido una nueva vida donde yo ya no tenía lugar. Durante las siguientes vacaciones, Valentina tampoco vino. Tenía una pasantía en una empresa de ingeniería. Cuando le pedí que viniera, aunque fuera una semana solo para vernos, me respondió que ya no era una niña, que no podía venir corriendo cada vez que yo la extrañara, que tenía responsabilidades y compromisos. Esa conversación me dolió profundamente, no solo porque no quería verme, sino por el tono frío y distante que usó, como si le molestara que yo la llamara, como si mis sentimientos fueran una carga para ella. Durante el 2º año de universidad, las llamadas se redujeron a 1 vez por mes, y solo cuando necesitaba dinero. Nunca me llamaba solo para saludar. Nunca mostraba interés en mi vida, en mi salud, en mis sentimientos. Cuando cumplí 70 años, esperé todo el día que me llamara para saludarme. Había preparado una pequeña cena, había comprado una botella de champán, había puesto música que solíamos escuchar juntos.
A las 11 de la noche finalmente sonó el teléfono. Hablamos 5 minutos. No me preguntó cómo había pasado el día. No mostró ningún interés real en mi cumpleaños. Esa noche, sentado solo en mi comedor con la cena sin tocar, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi contador y le pedí que hiciera cambios importantes en mi testamento. Quería sacar a Valentina como heredera principal. El 80% de mi patrimonio iría a fundaciones que ayudan a niños huérfanos y abuelos abandonados. Solo el 20% restante se lo dejaría a ella. Y únicamente si demostraba que me había visitado al menos 6 veces durante mis últimos 2 años de vida. Mi contador me preguntó si estaba seguro. Le confirmé que lo estaba. Mi nieta había decidido que yo ya no era importante en su vida. Era hora de que aprendiera las consecuencias de esa decisión. Durante los meses siguientes dejé de buscarla tanto. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que se diera cuenta de que habíamos dejado de hablar regularmente. Pasaron 2 meses y Valentina no me llamó ni una sola vez. Era como si yo hubiera desaparecido de su vida y ella ni siquiera se hubiera dado cuenta. Cuando finalmente la llamé después de 2 meses de silencio total, me atendió con la misma frialdad de siempre. Le mencioné que hacía mucho que no hablábamos. Me respondió que no se había dado cuenta, que el tiempo pasaba muy rápido allá, en Buenos Aires. No se había dado cuenta. 2 meses sin hablar con el hombre que la había criado durante 15 años y no se había dado cuenta. Esa indiferencia me dolió más que cualquier insulto, más que cualquier pelea. Era como si yo simplemente no existiera en su mundo nuevo. Cuando Valentina estaba por terminar su 2.º año de universidad, decidí hacer una última prueba. La llamé y le dije que tenía que operarme de algo delicado, que iba a estar internado durante 1 semana, que me sentía solo y asustado. Era mentira, pero necesitaba saber si todavía le importaba lo que me pasara. Su respuesta fue devastadora. Me dijo que qué garrón, pero que seguro saldría todo bien porque yo era fuerte. Cuando le pregunté si no podía venir a acompañarme aunque sea unos días, me dijo que tenía exámenes parciales la semana siguiente y que no podía faltar ahora, pero que me llamaría cuando saliera de la operación. No podía faltar a los exámenes para acompañar al abuelo enfermo. Los estudios eran más importantes que la salud del hombre que había sacrificado su vida entera por ella. Y lo peor de todo, nunca me llamó para preguntar cómo había salido la supuesta operación. Simplemente se olvidó. Hace 2 años, cuando Valentina se graduó de ingeniería, yo no fui a la ceremonia de graduación. No porque no quisiera estar presente en ese momento tan importante de su vida, sino porque ella no me invitó. Me enteré de que se había graduado por una fotografía que subió a sus redes sociales. En esa foto estaba con Patricia, que había viajado desde su ciudad para estar presente en la graduación de su hija. Patricia, la mujer que había abandonado a Valentina cuando tenía 3 años, estaba en su graduación universitaria. Yo, que la había criado durante 15 años, que había pagado cada centavo de su educación, que había sacrificado mi vida entera por ella, me enteré por una foto en internet. Esa imagen me rompió el corazón más que todas las llamadas no devueltas, más que todas las visitas canceladas, más que todos los cumpleaños olvidados. Fue en ese momento cuando comprendí definitivamente que Valentina me había borrado de su vida. Después de graduarse, Valentina consiguió trabajo en una empresa multinacional en Buenos Aires. Un trabajo bien remunerado, con beneficios excelentes, con posibilidades de crecimiento profesional. Me llamó para contarme la noticia. Era la primera vez que me llamaba por algo que no fuera a pedir dinero en más de 6 meses.
Me dijo que estaba muy contenta, que el sueldo era excelente, que le daban obra social, que le pagaban capacitaciones. Y después agregó algo que me confirmó que ya no me necesitaba. Abuelo, ahora que tengo trabajo, ya no vas a necesitar mandarme dinero. Puedo mantenerme sola. Ya no necesitaba mi dinero. Era lo único que nos quedaba conectados, y ahora tampoco eso. Le dije que el dinero nunca había sido un problema para mí, que lo que siempre quise fue tener una relación con ella, poder verla, poder hablar seguido. Me respondió que sí, que ella también quería eso, pero que con el trabajo nuevo iba a estar muy ocupada. Me prometió que me llamaría más seguido, otra promesa que nunca cumplió. Durante estos últimos 2 años, Valentina me ha llamado exactamente 4 veces. Una vez para avisarme que había conseguido el trabajo, una vez para contarme que se había mudado a un departamento más grande, una vez para decirme que estaba de novia con un compañero de trabajo y una vez para contarme que la habían ascendido en la empresa. 4 llamadas en 2 años. 4 conversaciones de menos de 10 minutos cada una. Eso es todo lo que quedó de 15 años de amor incondicional, de sacrificio absoluto, de dedicación completa. Hace 6 meses decidí visitarla sin avisar. Viajé a Buenos Aires, busqué la dirección de su departamento y fui a tocar el timbre. Cuando me abrió la puerta, se quedó completamente helada. Me preguntó qué hacía allá. Le dije que quería verla, que hacía 2 años que no nos veíamos. Me invitó a pasar, pero estaba claramente incómoda. Su departamento era hermoso, moderno, lleno de cosas caras que ella había comprado con su sueldo de ingeniera. En la mesa de la entrada había fotografías de ella con sus amigos, con su novio, con compañeros de trabajo. No había ni una sola foto mía, ni una, como si yo nunca hubiera existido en su vida. Preparó té y nos sentamos en el living. La conversación era forzada, llena de silencios incómodos. Yo trataba de preguntarle sobre su vida, su trabajo, sus planes, pero ella respondía con monosílabos, mirando constantemente el reloj. Después de media hora me dijo que me disculpara, pero que tenía planes para esa noche. Había quedado con su novio y sus amigos para ir a cenar. Tenía planes. No podía cancelar una cena con gente que conocía desde hacía meses, para pasar tiempo con el abuelo que no veía hacía 2 años. Le pregunté si podíamos almorzar juntos al día siguiente. Me dijo que mañana trabajaba y que el fin de semana también tenía compromisos. Siempre tenía compromisos. Compromisos más importantes que pasar tiempo con su abuelo. Me quedé 2 días en Buenos Aires. Vi a Valentina exactamente 1 hora durante esos 2 días. 1 hora en 2 años. Eso era todo el tiempo que tenía para el hombre que había dedicado 15 años de su vida a criarla. En el viaje de vuelta a casa, en ese ómnibus que me alejaba de Buenos Aires, tomé la decisión final. Llamé al licenciado Rodríguez desde mi celular. Le dije que quería acelerar todos los cambios en el testamento y que quería agregar una cláusula adicional. Que Valentina se enterara del patrimonio que perdió recién después de mi muerte, no antes. Quería que viviera tranquila sin saber lo que había perdido por su ingratitud. Mi contador me preguntó una vez más si estaba seguro de lo que hacía. Le respondí que nunca había estado más seguro de nada en mi vida. Durante estos últimos meses he estado poniendo en orden todos mis asuntos. He donado el 80% de mi patrimonio a 3 fundaciones diferentes. Una que cuida niños huérfanos que necesitan un hogar, otra que ayuda a abuelos abandonados por sus familias y una tercera que les da becas de educación universitaria a jóvenes de familias pobres que tienen talento pero no tienen recursos. También vendí la casa donde viví durante 18 años
la casa donde crié a Valentina, donde guardamos todos nuestros recuerdos juntos. Me mudé a un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, y con el dinero de la venta hice una donación adicional a una fundación que construye hogares para ancianos sin familia. Valentina no sabe nada de esto. No sabe que el abuelo jubilado, que ella creía que vivía de una pensión miserable, tenía un patrimonio que supera los 5 millones de dólares. No sabe que todo ese dinero estaba destinado a ser su herencia, a darle seguridad económica para toda su vida, a permitirle hacer lo que quisiera sin preocuparse nunca por el dinero. La semana pasada me diagnosticaron cáncer de páncreas. El médico fue honesto conmigo. Me dijo que me quedan entre 6 meses y 1 año de vida, dependiendo de cómo responda al tratamiento. Decidí no hacer tratamiento. A los 71 años, después de criar a una nieta ingrata que me ignora completamente, ya no tengo ganas de luchar por más tiempo. Ya estoy cansado. No le voy a contar a Valentina sobre el cáncer. No quiero que venga a visitarme por lástima. No quiero que se sienta obligada a cuidarme durante mis últimos meses. Si durante todos estos años no fue capaz de valorar mi salud cuando estaba bien, no va a empezar a valorarla ahora que estoy muriendo. El licenciado Rodríguez tiene instrucciones precisas de contactar a Valentina después de mi muerte para leerle el testamento. Ahí se va a enterar de cuánto dinero perdió por haberme ignorado durante estos últimos años. Ahí se va a dar cuenta de que el abuelo, al que consideraba pobre e irrelevante, era millonario. Ahí va a comprender que cada vez que no me visitó, cada vez que no me llamó, cada vez que eligió sus planes por encima de mí, estaba perdiendo millones de dólares. También le voy a dejar una carta que ya escribí, donde le explico todo. Le cuento sobre cada sacrificio que hice durante 15 años para darle la mejor vida posible. Le explico cómo vendí mi auto para abrir su cuenta de ahorros, cómo trabajé hasta el agotamiento los fines de semana para pagarle el colegio privado, cómo vendí las joyas de su abuela para comprarle la computadora. Le cuento sobre todas las inversiones que hice pensando en su futuro, sobre cómo construí un imperio inmobiliario trabajando en silencio mientras ella creía que yo era solo un pobre jubilado. Y le explico por qué decidí donar su herencia a gente que realmente necesita amor y cuidado. Le digo que hay niños huérfanos en el mundo que darían cualquier cosa por tener un abuelo que los ame, aunque sea por poco tiempo, y que esos niños merecen ese dinero más que una nieta ingrata que se olvidó de dónde vino. Valentina va a heredar únicamente $100,000, el 20% que le dejé. Los otros 5 millones van a ir a fundaciones que ayudan a niños abandonados, a abuelos solos, a jóvenes sin recursos que sueñan con estudiar, gente que sí valora el amor, el sacrificio, la oportunidad. Y vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia dolorosa de principio a fin, quiero decirte algo muy importante. Si tenés un abuelo, una abuela, un padre, una madre, alguien que se sacrificó por vos, que te dio amor incondicional, que estuvo presente en los momentos importantes de tu vida, no los ignores. No des por sentado su amor. No asumas que siempre van a estar ahí esperándote. La vida pasa muy rápido, más rápido de lo que imaginás, y cuando te des cuenta de lo que perdiste, cuando finalmente comprendas el valor de lo que tenías, puede ser demasiado tarde. Las oportunidades no duran para siempre. Las personas no viven eternamente, y el arrepentimiento es el sentimiento más amargo que existe. Yo dediqué 15 años de mi vida a criar a Valentina pensando que estaba construyendo una relación para toda la vida.
Pensé que estaba formando un vínculo irrompible con mi nieta, pero ella decidió que su nueva vida, sus nuevos amigos, su nuevo mundo eran más importantes que el hombre que la había criado. Ahora Valentina tiene 20 años, un trabajo excelente, un futuro prometedor lleno de posibilidades. Pero no tiene abuelo, porque su abuelo se murió un poco cada día durante estos 2 años de indiferencia, de llamadas no devueltas, de visitas canceladas, de cumpleaños olvidados, de promesas rotas. Y cuando yo finalmente muera físicamente, en unos meses, ella va a descubrir lo que perdió. Va a comprender que el abuelo que ignoraba era millonario. Va a entender que cada llamada que no hizo, cada visita que no realizó, cada vez que eligió otras cosas por encima de mí, le costó millones de dólares. Pero lo más triste no es el dinero que va a perder. Lo más triste es el tiempo que perdimos, los almuerzos que nunca compartimos, las conversaciones que nunca tuvimos, los abrazos que nunca nos dimos. Ese tiempo nunca va a volver, y ninguna cantidad de dinero en el mundo puede recuperarlo. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Le dejarías una herencia millonaria a alguien que te ignora completamente? ¿O preferirías que ese dinero fuera a parar a gente que realmente valora el amor y el cuidado? Pénsalo bien antes de responder. Contame desde qué país me estás escuchando. Contame si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratas a las personas que te aman, porque al final de todo, lo único que realmente importa en esta vida no es cuánto dinero tengas en el banco, ni cuánto éxito profesional logres, ni cuántos amigos tengas en las redes sociales. Lo único que realmente importa es cuánta gente hay en tu vida que te ama de verdad, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Y cuando perdés a esa gente por tomarla por sentado, por no valorarla cuando estaba presente, por no devolverles aunque sea una mínima parte del amor que te dieron, no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda llenar ese vacío. Valentina va a descubrir todo esto cuando sea demasiado tarde. Va a abrir el sobre con el testamento y va a ver que heredó solamente $100,000. Va a leer que los otros 5 millones fueron donados a causas benéficas. Va a leer mi carta explicándole cada sacrificio que hice, cada momento que ella desperdició, cada oportunidad que dejó pasar. Y en ese momento, tal vez, solo tal vez, va a comprender lo que realmente perdió. No el dinero, perdió a su abuelo, perdió al único hombre que la amó incondicionalmente durante los años más difíciles de su vida. Perdió la oportunidad de devolverle, aunque sea una fracción de todo el amor que recibió durante 15 años. Mi último deseo es que esta historia sirva de lección, no solo para Valentina, sino para todos los que la escuchen. Valora a las personas que te aman mientras están vivas, mientras todavía podés abrazarlas, mientras todavía podés decirles cuánto significan para vos. No esperes a que se mueran para darte cuenta de lo que tenías. No esperes a leer un testamento para comprender el valor de alguien. No esperes al funeral para arrepentirte de todas las llamadas que no hiciste, de todas las visitas que cancelaste, de todo el tiempo que desperdiciaste. La gratitud no es solo decir gracias una vez y después desaparecer. La gratitud es presencia, es tiempo compartido, es amor devuelto. Es estar presente no solo cuando te conviene, sino especialmente cuando la otra persona te necesita. Y si después de escuchar esta historia todavía no entendés esto, entonces tal vez no hay nada más que yo pueda decir. Tal vez algunas lecciones solo se aprenden cuando ya es demasiado tarde. Yo me voy a morir sabiendo que hice todo lo que pude por mi nieta. Sabiendo que le di todo mi amor,
todo mi tiempo, todo mi dinero, toda mi vida. Y también me voy a morir sabiendo que tomé la decisión correcta al final, porque ese dinero va a hacer mucho más bien en manos de niños que realmente necesitan amor que en manos de una joven que nunca valoró el amor que ya tenía. Esta es mi historia, esta es mi verdad, y este es mi último mensaje para el mundo. El amor no es opcional, no es algo que podés ignorar y esperar que siga ahí esperándote. El amor requiere atención, requiere tiempo, requiere reciprocidad. Y cuando no le das eso, el amor se muere. Así de simple. Gracias por escucharme hasta el final. Y recordá, llama a esa persona que te ama. Visita a ese familiar que te extraña. Devolvé aunque sea un poco del amor que recibiste. Porque nunca sabes cuánto tiempo te queda para hacerlo. Gracias por ver este video y mantente atento a más videos. No olvides suscribirte, darle like y presionar la campanita.